si se necesitan. Y pues vamos a empezar ya con la segunda parte del PTU, hablando pues ya del porcentaje. ¿Qué dice esta diapositiva, Elisa? 10%. Tal resolución se dio a conocer en el DOF del 18 de septiembre de 2020, en donde se precisó que el porcentaje de PTU deberá mantenerse en el 10% aplicable sobre la renta gravable obtenida conforme a la LISR. Muy bien. Ahí es donde se publicó el porcentaje, ya que no se encuentra en ninguna ley, porque vimos en la Ley Federal del Trabajo que la comisión pues es la que se encarga de eso precisamente. También vamos a trabajar con algunos ejemplos. Vamos a empezar pues con algunos ejemplos sobre la PTU, pero después de entrar un poco más en contexto. Elisa, ¿qué dice este artículo? Artículo 123, fracción es 9 constitucional. El artículo 123 constitucional en fracción 9, inciso, establece que para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Muy bien, ya tenemos pues que existe un porcentaje que se va a aplicar sobre una base que va a ser la renta gravable. A ver, Jorge Luis, esta diapositiva que dice... Renta gravable par PTU. Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso E de la fracción 9 del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la PTU en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Pues sí, se está apegando pues a la Ley Federal del Trabajo, donde dice pues que los trabajadores no participarán pues de las pérdidas y no se puede quitar de la base el mismo PTU. A ver, vamos a continuar. Entonces quedaría más o menos así la renta gravable. ¿La puede ir platicando Ana Cristina? Sí, maestro, lo leo así tal cual. La tabla. La tablita esta, ¿cómo se determina pues la base gravable? Pues son los ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, menos remuneraciones exentas no deducibles del artículo 28, fracción 30 de la ley del ISR, menos deducción que corresponderían a activos fijos, deducción inmediata, que es igual a la renta gravable para PTU, por la tasa del PTU, que es del 10%, más el PTU no reclamado en el ejercicio anterior, igual a la PTU a repartir. Ustedes que son de primeros semestres, les voy a explicar. El ingreso acumulable para impuestos sobre la renta, todo lo que haya vendido la empresa, por así decirlo, y además otros ingresos que reciba, como por intereses o por otros conceptos acumulables, y luego aquí se le va a restar las deducciones autorizadas.
Y después van a restar las remuneraciones exentas, no deducibles. Van a restar la deducción que corresponda a activos de deducción inmediata. Y van a llegar a una renta gravable. A ver, vamos a sacar la cuenta ahí con su calculadora. 1.450.000. Le restamos 810.200. Le restamos 8.120. 4.500. Llegamos a 627.180. Porque se han restado a los ingresos las deducciones que procedan. Luego ya se multiplica por el 10% y le sumamos la PTU no reclamada, la que no haya sido cobrada, también pues se va a tener que repartir. No se puede quedar nadie con el PTU más que los trabajadores. Entonces, si un PTU no lo cobraron en un año, pues se vuelve a sumar, se vuelve a repartir. Así vamos. Por eso vamos a pasar al ejemplo. Vamos a ver si puedo abrir un documento que estoy batallando en abrir. Pero no se deja. Muy bien, vamos a pasar a este ejemplo de reparto de una utilidad de 50,000. Y vamos a empezar primero a hablar del ejemplo. Miren, la utilidad a repartir son 50,000 pesos. Luego se va a repartir entre 3 trabajadores. Uno de nombre Jesús, el cual trabajó todo el año con un salario de 300 pesos diarios, base para PTU, y tuvo 10 inasistencias no justificadas. También está el trabajador José, el cual inició a trabajar el 4 de abril del año 2020, con salario de 280 pesos diarios. Tuvo un accidente de trabajo y estuvo incapacitado 12 días. También estuvo María, la cual estuvo incapacitada por maternidad 90 días, pero vigente todo el año en la empresa con salario de 310. Damián, ¿quieres participar? Se te está activando el micrófono. Entonces, los días, el PTU es el del 2020, de la utilidad del 2020 para repartir en 2021. Entonces, Jesús trabajó todo el año 2020 tuvo 366 días, pero resulta que tuvo 12 días que no trabajó, los vamos a restar. Entonces, en realidad, los días que trabajó fueron 354. Jesús Profesor, tuvo 10 10 inasistencias. 10 inasistencias, sí, estaba confundido con José. Entonces, Jesús tuvo 10 con salario de 300 pesos diarios. Entonces, su salario, observen cómo esos 356 días son los que le pagaron. Los 300 fueron 106,800 pesos que obtuvo de salarios. Aquí están los días base.
es importante pues resaltar los días base y los salarios obtenidos en el año. Tenemos a José. Vamos a ver si ahí está José. Él dice que empezó el 4 de abril del 2020 a trabajar y trabajó pues todo el resto del año hasta el 31 de diciembre del 2020. Fíjense cómo en la fórmula de restar la columna, esta celda de la D menos la C, le sumamos 1 para que ajuste bien a los días trabajados. Trabajó el 4 incluyendo el 4 hasta el 31 incluyendo el 31. A ver, aquí José tuvo un accidente y él no trabajó 12 días por el accidente. ¿Cuántos van a ser sus días base para PTU? ¿Alguien tiene la respuesta? Pues fíjense que los accidentes de trabajo no se le restan para los días base, se consideran trabajados, entonces los días base van a ser los 272. Su salario es de 280 pesos. Pongan atención porque aquí en los salarios vamos a poner una fórmula. De los días que debió haber trabajado, 12 estuvo incapacitado. Esos días son los que se le van a pagar. Entonces, no se le pagan los 12 días de incapacitado, pero sí se les considera días trabajados, días base. Entonces, los días base, obsérvense que son los 272, porque estos 12 que no se le pagaron corresponden a un accidente de trabajo, que sí dice la Ley Federal del Trabajo que se consideran trabajados, no se descuentan así como los de Jesús. Para él sí se descontaron porque fueron simplemente inasistencias no justificadas. Vamos a pasar a María. Dicen que María trabajó todo el año, o sea, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Trabajó, estuvo todo el año, pero a ella se incapacitó 90 días por maternidad y porque sanó, esta María tuvo bebé. No vayan a pensar que es este Jesús, porque este Jesús es empleado. No sé cómo le puso a su hijo María, pero ¿quién me dice los días base para María? ¿Sabrá Jorge Luis los días base para María? Serían 366, ya que de igual manera le siguen pagando. Muy bien, serían los 366, porque también por maternidad se consideran días trabajados. Ella tiene un salario de 310 pesos, pero pues esos días de incapacidad la empresa no se los pagó. Entonces volvemos a hacer la fórmula que de todos los días, pues no trabajó
los de maternidad, y nomás se le pagaron la diferencia y ganó 85,560. Ya tenemos salarios base y vamos a empezar a hacer más fórmulas. Entonces, primero, tenemos que la utilidad a repartir será de, habíamos dicho 50,000, ¿correcto? 50,000 pesos. Y pues tenemos a José, tenemos, a Jesús, también a José y a María. Ahí los tenemos. Y pues la utilidad, recuerden que se reparte en dos partes. Entonces van a ser 25,000 pesos. Y otros 25,000. Unos 25,000 se reparten en base a días trabajados, en base a días trabajados, y los otros 25,000 en base a salarios obtenidos. Eso dice la Ley Federal del Trabajo, lo vimos en la clase anterior, en la primera parte, ¿recuerdan? Que la utilidad se divide en dos, una para pagarse en base a los días y otra en base a salarios. Entonces tenemos ahí ya más o menos los datos. ¿Alguien observa Jesús cuántos van a ser sus días base? Son 356 días base para Jesús. Para José, ¿cuántos van a ser? 272. Y para María serán 366. Entonces, el total de días que trabajaron entre los tres lo vamos a calcular. El total con una suma, y trabajaron 994 días. Entonces, 994 días se van a repartir los 25,000. Aquí tenemos que llegar, cuando sumemos lo de estos tres, a 25,000. Entonces lo vamos a prorratear en base a 994 días. Entonces, ¿cuánto le toca a Jesús? Son los 25,000 entre los 994 y luego lo vamos a multiplicar por 356. Y le tocan 8,953,72 según la fórmula que utilizamos. Vamos a ver si esta fórmula cuadra, aunque le pongamos paréntesis. Lo correcto es que lleve paréntesis porque primero se hace la división, luego la multiplicación. Ahí tenemos. Vamos a fijar con signo de pesos para fijar la celda y el renglón ese que va a quedar fijo, y también vamos a dejar fijo el de la 29, el de la C29, y el que vamos a mover pues es el del C26.
se va a ir moviendo con eso que pusimos de signo de pesos. Entonces ya podemos copiar. Fíjense cómo se mantiene la fórmula ahí. Lo que quedan fijos es el 25,000 y el 994 y vamos moviéndonos. Este que no fijamos, que corresponde al C27. Aquí decía C26. Entonces lo volvemos a copiar y a María le van a tocar 9,205 en base a días trabajados. Vamos a sacar la suma, a ver si vamos bien con la cuadratura, de que aquí ya vamos a repartir los 25,000. Después los salarios, hacemos la misma operación. En los salarios de Jesús, ¿cuántos son, Ana Cristina, los salarios de Jesús? O Grecia. ¿366? ¿O no? ¿356? Ahí están los salarios de Jesús. 366. 106. ¿Cuánto me dices? El salario total, Sí, 106,800. así es. 106,800 pesos ganó Jesús. ¿Cuántos ganó José? José ganó 72,800 pesos en el año. ¿Y cuántos ganó María? María ganó 85,560. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No tiene dudas Jorge Luis, Grecia, Carelli? ¿Cómo vamos? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué dice Carelli? Sí, todo bien, profe. Muy bien. Sumamos los salarios obtenidos en el año. Sí. Entonces, entre los tres obtuvieron 265,160 de salarios. Entre los tres. Pero hay 25,000 pesos que se van a repartir en base a ese base de prorrateo. Vamos a poner la misma fórmula, como los 25,000 lo vamos a dividir entre los 265,000 y lo vamos a multiplicar por cada uno. Así obtenemos que a Jesús, en base a sus salarios obtenidos, de PTU le van a tocar 10,069. Vamos a poner los paréntesis, primero la división y después la multiplicación. Vamos a fijar los 25,000 para poder manipular la fórmula y vamos a fijar también el total de los salarios obtenidos por los tres. Y entonces, por los salarios que ganó José, le va a tocar de PTU 6,863 y a María le va a tocar 10,066. Vamos a sumar, a ver si nos da 25,000. Ahí está, 25,000. Ahora vamos a obtener el total de PTU para cada uno de los trabajadores. Ahora sí, lo que se van a recibir los trabajadores de PTU. Obsérvese cómo van a ganar una parte por los días y otra por los salarios. Entonces, ¿cuánto sería de Jesús? Jesús, ¿cuánto va a ganar de PTU? Pues va a ganar por los días 8,953 y por los salarios va a ganar 10,069. Su PTU
van a ser los 8,000 más los 10,000. Aquí vamos a poner si cumple con una condición. Hay una condición de que el PTU no debe rebasar 3 meses de salario. Recuerdan que no debe rebasar. Entonces vamos a regresarnos. Aquí cuánto ganaría más o menos por mes. Pues entre 12 y por 3 ganaría 26,000. No rebasa. Entonces sí se le van a pagar los 19. Aquí están sus salarios. En 3 meses fueron 26,700. Su PTU calculada no rebasa, se le pagan los 19. Si hubiera rebasado los 26,700, si aquí su PTU fueran 30,000, se le pagarían 26,700. Está condicionado el PTU. Después José va a obtener 13,000 y María va a obtener 17,000. Ahí cuánto suma, lo que va a repartir la empresa son los 50,000. Esto es lo que se va a repartir. Los 50,000 se van a repartir entre los trabajadores, de tal manera que a Jesús le va a tocar 19,000, a José 13,000 y a María 17,000. Obsérvese pues que ninguno rebasa los 3 meses de salario. ¿Se fija? Anduvo cerca José a los 18, pero a él le tocan 13. Entonces, esto es lo que se reparte. Esto que está aquí se tiene que repartir. ¿Alguna duda con el cálculo del PTU? Entonces, primero vamos a también a decir, estos 50,000 vienen de la base gravable multiplicada por el 10%. Entonces, la base gravable ha de haber sido unos 500,000 pesos por el 10% de PTU. Así obtuvimos, pues, con una base gravable para PTU, calculamos el PTU a repartir. Los 50,000, estos 50,000 que repartimos, así fueron calculados en base a lo que ahorita repasamos, cómo se calcula la base para PTU repartible. ¿Alguna duda con los cálculos para llegar a integrar lo que se tiene que repartir? Felipe, ¿tienes duda? Armando, Juliana, Ana Cristina, Michelle. Ninguna, profe.